moment, we're going to start with the preaching. Me gustaría que pusieran la primera lámina, visión There it is. Vision de alta definición. of a high definition. El tema de hoy se va a denominar visión de alta The definición. subject of today is called vision of high definition. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. And that's what God wants from each of you guys. Quiere que nuestra retina espiritual, God wants that your eye, your spiritual eye, que nuestros ojos your espirituales spiritual eyes puedan ver como Dios está viendo. could see the way that God is looking at you. Porque si logramos ver como Dios ve, Because if we can get the view as God's view, si logramos ver como Dios percibe, we can get as God perceives, entonces tenemos nuestra vida asegurada. then we have our life insured. ¿Quién dice amén? Who could say amen? Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of God. En alguna ocasión In one occasion, les he leído Jeremías 3:15 I wrote to you Jeremiah 3:15, y también les he leído Segunda de Crónicas 1:11. and I wrote to you Segunda de Second of Crónicas. Chronicles 1:11. Y tanto en Segunda de Crónicas como en Jeremías And in both Jeremiah and Chronicles, habla que nos va a dar ciencia y sabiduría. it speaks that it gives you science and wisdom. Ciencia y sabiduría. Science and wisdom. La ciencia y la sabiduría. It is the science and wisdom. En Jeremías dice, te voy a dar pastores In Jeremiah, it says, I'm going to give you pastors para que los lleve a la ciencia y la sabiduría. so they can bring them up to the science and wisdom. En Segunda de Crónicas 1, Dios le dice a Salomón, In Second of Chronicles, number 1, God says and speaks to Solomon, por cuanto no me pediste riquezas, because you didn't ask for richness, por cuanto no me pediste dinero, because you didn't ask for money, por cuanto fuiste inteligente, because you were smart and intelligent, porque lo único que me pediste because the only thing that you asked for fue ciencia y sabiduría. was science and wisdom. Pues ciencia y sabiduría te voy a dar. Well, science and gives you is what I'm going to give it to you. El don de ciencia, The gift of science, escúchame, el don de ciencia listen to me, the gift of science, viene en un paquete completo it comes with a whole package llamado Espíritu Santo. called Holy Spirit. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, When you receive the Holy Spirit, recibimos todos los dones. you get the whole gifts involved. Pero hay uno en particular, But there's one especially. es el don de ciencia. It is the science gift. Y el don de ciencia no tiene que ver con conocimiento humano. And the science gift is nothing about with the human knowledge. No tiene que ver con conocimiento metodológico. It's anything on regards knowledge in methods No, knowledge. no tiene que ver con ni con ciencias naturales ni con sociales. Anything is in regards the natural science or social science. Tiene que ver con la capacidad espiritual It's all about we special spiritual capacity de ver lo que Dios quiere ver. that in order to see whatever God wants to see. Hemos traído muchos profetas. We brought many prophets. Hemos ido a eventos proféticos. We went to prophet events. Y de repente vemos que ese hombre me está hablando cosas que nadie sabe. And all of a sudden, this man is talking about stuff that nobody knows. En algunas ocasiones estábamos en la lija In one occasion, we were at La Lija, y de repente llegó Charlie and suddenly Charlie showed up. y el profeta le dijo, Dios te estaba esperando. And the prophet says, hey, God was waiting for you. Carlos Armando Franco Cuevas, Carlos Armando Franco Cuevas. el profeta nunca lo había visto. The prophet never seen this guy. El profeta nunca sabía de The él, prophet never knows about this pero guy. tenía agudizados sus sentidos But he has really espirituales. special eye, ear to the sense. Ese profeta That prophet podía ver could see como Dios ve. as God sees. Por eso That's why tenemos que agudizar nuestra we rutina, have to put special routine, nuestra retina our routine o nuestros ojos or our eyes para poder ver in order for us to could see como Dios ve. as God sees. Para eso, For that, escúchame, listen carefully. yo recuerdo del primer celular I remember the first cell phone. y el primer celular, no sé si se acuerdan, un Nokia. And the first cell phone, I don't remember if you remind about that Nokia. Si algún joven viera un Nokia, If one of these young people see one of those Nokias, se estuvieran riendo. they will get laughing at it. Porque un celular el día de hoy, Because a cell phone today, porque un celular ya es una computadora. a cell phone is a computer. Ellos pueden hacer todo. They could do everything for Las you. computadoras pueden hacer todo. Computers could do everything for Es you. más, un niño de 3, 4 años ya tiene un celular. On top, a 3 or 4 years old boy has a cell phone Y already. pregúntale a aquel niño. Ask this little kid. Ah, no es cierto, es broma. No, it's just a joke. I'm just kidding. Pero después de ese Nokia, yo me acuerdo que empezó a llegar los Motorola. But after that Nokia, I remember that it started coming about the Motorola one. Y los Motorola tuvieron una característica: And the Motorola's have a characteristic tomar fotografías. to take pictures. Pero se veía todo borroso. But everything looks like not clearly. No se veía muy bien.
You couldn't see clearly in Pero the era una pictures. fotografía. But it was pictures at Hasta the que end. vino a revolucionar la fotografía. Until it came to revolution the photography. A la mano fueron también las televisiones. Together it comes the televisions. Y cada año venía una televisión más And moderna. every year comes a brand new television. Lo que diferenciaba una televisión de otra The difference from a TV to another one eran los píxeles. was the pixels on it. Lo que diferenciaba un celular de otro Whatever difference a cell phone to another one, eran los píxeles. it was the pixels on it. Conforme más definición, So once you have better definition, era mejor it precio. was better price. Y entonces te empezaban a vender And then they could start selling to you 700 píxeles, 700 pixels, 1020 píxeles, 1020 pixels, 1070 píxeles. 1070 Y después pixels. empezamos con el 2K. And then we start with the 2K, No, antes el HD. before the Y HD, después el 3K. and then the Y 3K, después el 4K. after that the Y 4K. lo único que están haciendo And the only thing that they are es que doing cada año están agudizando la is vista. that every year they putting together the view. La definición es más clara. Definition is clearest. Pues es lo que Dios quiere en tu vida. This is exactly what God wants in Que your life. cada año, That every year, que cada vez que abras la Biblia, every time you see the Bible, que en cada prédica, in each preach, tus ojos your espirituales, spiritual eyes, tu capacidad espiritual your spiritual se capacity, agudice más. it weighs way more open. Tengas más entendimiento. So you have more understanding. Comprendas más las So cosas. you understand better stuff. Hay un caso en específico There's a specific case en el libro de Marcos in the book of Mark, 8, chapter 8, del 22 al 24. 22 to 24. Voy a leer uno I'm going to read one, y tú vas a leer otro. and then I read the other one. Voy a iniciar con el 8:22. I'm going to start with the 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. And he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso mano encima y le preguntó si veía algo. And he took the blind man by the hand and led him out of the town. And when he had spit on his eyes and put his hands upon him, he asked him if he saw aught. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. And he looked up and said, I see men as tree walking. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y vio de cercas. After that, he put his hands again upon his eyes and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. El contexto dice que Jesús llegó con un ciego. The context says about Jesus came with a blind man. No veía. He didn't see anything. Hizo algo inusual. And he did something unusual. En alguna ocasión aventó saliva al piso. In some occasion, he spit on the floor. Era tierra muy seca. It was a very dry earth. Imagínate cuánta saliva debió haber echado Imagine how many spit on the earth he'd throw away para hacer algo de lodo. in order to he make some mud. Eso quiere decir que lo preparó desde muy adentro. That means that he prepared from inside. ¿Se acuerdan? Did you remember? Y avientas al suelo. And he threw it down the floor. Y luego agarró el lodo And then he took the mud y se lo untó a un ciego. and put it on a blind man. Y el ciego And the empezó a ver. blind man started seeing Pero esta himself. ocasión fue diferente. But this occasion was different. Se le puso de frente. He stayed in front of this guy. El ciego no veía. The blind man didn't see Si alguien lo anything. hubiera estado viendo, If someone sees something, se hubiera hecho para un lado he will move o se hubiera hecho para el otro. or to the other one. Pero sin que se diera cuenta, But without he Lo escupió en taking los a look ojos. at it, he spit on his eyes. pero no tuvo mucha calidad de vista. But he didn't have very clearly sight. Su definición era borrosa. His definition was kind of Borrosa. brown. Veía He could see y clearly como que no veía. and probably not too Dice, much. veo árboles, He says, I can see trees, pero veo que esos árboles como que se mueven. but I can see those trees that walk. Eso quiere decir que no veía humanos. That means that he didn't see human Solamente people. estaba viendo borroso. He just see just not Borroso. clearly. Pero Dios le volvió a tocar los ojos. But God take on his eyes Pero again. Dios le volvió a tocar los ojos. But God touched his Y eyes cuando Dios again. le tocó los ojos, And when God touched his entonces eyes, le dijo, voltea y ve. then he says, turn around and see. Y dice que vio de cercas. And he says that he sees clearly. Y dice que vio de close. lejos. And he says clearly in the far Empezó a away. tener esa capacidad de ver. He started had that capacity to see. En el libro de Marcos 8, The book of Mark, chapter 8, vamos a ver diferentes tipos de cegueras. we're going to see different kind of blindness. Vamos a ver cómo la ceguera no me permite ver lo que Dios quiere que We veamos. will see how blindness couldn't allow me to see whatever God wants me to En el see. libro de Marcos, In the book of Mark, Marcos 8, del 1 al 10. Mark 8 from 1 to 10. Si quieres, deja tu celular, no te preocupes. En inglés. I left my cell phone
away. Solo repite conmigo. I'm just going to repeat after him. Del 1 al 10 From 1 to 10, vemos la ceguera espiritual. we can see the spiritual blindness. Vemos que los discípulos no veían lo que Dios quería que vieran. We can see that the disciples couldn't see whatever God wanted them to see. Dice que estaba alimentando 4,000. He was feeding 4,000 people. Estaba alimentando 4,000 personas. He was feeding 4,000 people. Pero los discípulos se volteaban a ver a sus bolsas. But the disciples look at their pockets. No veían lo que Jesús veía. They didn't see what Jesus saw. Ellos estaban viendo su necesidad. They were looking at their necessity. Cuando ves tu necesidad, When you take a look on your cuando ves necessity, tu necesidad, when you take a look on your necessity, tu limitación visual se retiene. your visual limitation, it prevents on it. Porque estás viendo hasta tu necesidad. Because you're just seeing about your necessity. Pero tu visión But your vision tiene que ver más allá. must see forehead, Tu definición beyond your definition. en tu vista In your sight, tiene que ver más allá. you can see beyond. Por eso Jesús no se estresaba. So that's why Jesus didn't get stressed. ¿Por qué no se estresaba? Why did he didn't get stressed? ¿Por qué no caía en caos? Why did he didn't get in chaos? Porque él veía lo que otros no veían. Because he can see whatever the other ones they couldn't see. No estaba con los fariseos. He wasn't with the Pharisees. Estaba con sus discípulos. He was with his disciples. No sabían que él era la proveeduría. They didn't know that he was the one that Se provides. tuvo que escribir en Marcos 8 We need to write it down in Mark 8 que Jesús es la proveeduría. that Jesus is the one that provides. Jesús es la proveeduría. Jesus is the one that provides. Si ves que no hay proveeduría en tu casa, If you see that there is no provision, si ves que el refrigerador está vacío, if you see your fridge empty, si ves que no hay nada, if you see nothing, Dios siempre te va a hacer más allá de lo que tú estás God viendo. will make you to go beyond whatever ¿Por you're qué? seeing. Porque te va a dar la capacidad. Why? Because he's going to give you the Te capacity. va a dar la capacidad He's going to give you the capacity que Él es el proveedor. that he's the provider. Ahí en Marcos 8, In Mark 8, del 11 al 13, from 11 to 13, la generación le demandaba señal. the generation asked for a sign. Danos una señal. Give us a signal. Danos una señal del cielo. Give us a signal from heaven. Queremos señales. We want signals. Queremos prodigios. We want miracles. Queremos milagros. We want those miracles. Oye, acababan de ver una multiplicación. Hey, they just saw the multiplication of the food. Veían sanidades. They see healing. Pero no querían ver lo que Dios tenía que ver. But they didn't want to see whatever God wants them to see. ¿Por qué? Why? Porque estaban pidiendo señales. Because they were asking for signals. Y no sabían quién tenían enfrente. And they didn't know who they have in front of ¿Y a them. quién crees que tenían enfrente? And guess who he has in ¿A front of quién them? crees que tenían Guess enfrente? who he had in front of Tenían them? enfrente a la señal. They have in front of them the signal. Jesús era la señal. Jesus was the signal Y itself. no veían. And they didn't see. ¿Por qué no veían? Why didn't see? Porque tenían endurecidos sus corazones. Because they have their hearts as a stone. Y muchas veces las circunstancias, And many times the circumstances, muchas veces las situaciones, many times situations, muchas veces la condición many times the condition no te hace ver como Dios quiere que couldn't veas. make you see as God wants you to see. Porque si ves como Dios quiere que Because if veas, you see as God wants you to si see, ves como Dios quiere que veas, if you see as God wants you to see, tu vida está asegurada. your life is Tu ensured. vida está Your asegurada. life is ensured. Vamos a estar hablando We're going to keep talking de la visión about vision y de la provisión. and about provision Amén. Amen. En estas semanas. in this week, En during el this libro de week. Marcos, In the book of Mark, del 19 al 21, chapter 8, from 19 to 21, nos habla de la levadura de los fariseos. they're talking about the leavener of the Pharisees. ¿Se acuerdan de la semana Do pasada? you remember last week? Vimos en Mateo 13, si mal no We saw recuerdo, in Matthew 13, as I remember, 35, 36, 35, 37, no, 36, 44, 44, 45, 45, la levadura the leavener del reino. of the kingdom. Cómo un poco de levadura puede leudar toda la How masa. a little bit of leavener could leather the whole ¿Quién puede ver ese package. principio? Who could see that principle? ¿Quién puede ver ese Who principio? could see that principle? Ese es el don de ciencia. That is the science gift. Empezar a ver como Dios quiere To que start veas. seeing as God wants you to see. Aquí les estaba hablando de la revelación de la levadura. Here he was talking about the revelation of the leavener. Pero los fariseos no la querían ver. But the Pharisees, they didn't want it to see. Los fariseos no la podían ver. The Pharisees, they couldn't see it. Estaban limitados en su They visión were limited on their vision. y no veían como Jesús And they veía. didn't see as Jesus saw. Y nosotros estamos llamados a ver. And we are called to see, Nosotros estamos llamados a ver we are called to see como Jesús ve. as Jesus sees. Gloria a Dios. Glory of God. Ahí mismo en Marcos Right there in Mark 9, 9, del 27 al 30, from 27 to 30,
No, del 22 al 25. from 22 to 25. Es la historia que acabamos de ver del ciego de Bethsaida. We just talk about this, about the Bethsaida's blind man. Y más adelante, del 27 al 30, And more ahead, from the 27 to 30, estamos hablando we're talking about de la revelación de Cristo. the revelation of Jesus Christ. Jesús estaba con sus discípulos. God was with his disciples. No estaba con los fariseos. He didn't work with the Pharisees. No estaba con los religiosos. He didn't was with the religious people. No estaba con los incrédulos. He didn't work with the unbelievers. Estaba con sus discípulos. He was with his Y disciples. les empezó a preguntar, He started asking them, ¿quién dice la gente que soy yo? who the people said I am? ¿Quién dice la gente que soy yo? Who the people said I am? Y todos decían, And they all said, los profetas, the prophets, Isaías, Isaiah, Elías. Elijah. Pero de repente Jesús dijo, But suddenly Jesus said, le preguntó a Pedro, he asked Peter, ¿y tú, Pedro, and you, Peter, quién soy yo? who do you think I am? Y Pedro le contestó, And Peter says, tú eres el Cristo, you are the Christ. eres el Hijo del Dios You are viviente. the Son of the living God. Estaba viendo, He was seeing, he was looking at como Dios ve. the way as God Y Dios sees. quería llevarlo God wants to bring him a una dimensión completamente to a diferente. completely different dimension. A una dimensión completamente To a diferente. completely different dimension. Porque la capacidad que Dios nos da Because the capacity that God gives us, es entrar a la eternidad it is to get into the eternity y regresar aquí. and come back right here. Irnos dentro de un año Let's go move forward from regresar a aquí. year from now and come back again y ver lo que está sucediendo and dentro see de un whatever año. is happening in a year and ahead. Y hoy And today, revelar lo que va a pasar to en un año. reveal whatever is happening next year. Esa es la capacidad que nos That debemos is de the tener. capacity that we as a son of God Pero no could te see. preocupes. But don't worry about it. Vamos iniciando. We are just starting. Ahorita Dios no va a seguir revelando. God will revealing us. Todavía right Dios now. le dice a Pedro, Then God asked Peter, Eso. eso que acabas de decir, that you just said, eso que acabas de hablar, that you just speak, eso que acabas de mencionar, that what you just no mentioned, te lo reveló carne ni sangre. didn't reveal it to you flesh or blood. Esa fue una revelación del It cielo. was a heaven's revelation. Cuando empiezas a la palabra a ser revelada, When the word starts to be revealed, cuando la palabra empieza a ser revelada, when the word of God starts being revealed, agárrate, take it in your porque seat estás oyendo como Dios oye because you're listening as God wants you to y estás listen. viendo como Dios ve. And you're looking at God wants you to see. Pero ¿cómo va a suceder eso? Well, how's it going to happen? Cada año, Every year, cada día, every day, cada semana, every week, cada mes, every month. Dios te va a llevar de gloria en gloria God will bring you from glory to y glory de victoria en victoria. and from victory to victory. Ya no eres un 2K, You're not just a 2K. ahora eres 3K. Now you are 3K. No, ahora eres 4K. No, now you are 4K. Ahora eres 5K. Now you are 5K. Dimensionó cada discipulado. And in any discipleship, Dimensionó en cada domingo. tell me if every Sunday, Recuerda cuando llegaste. remember when you just got No, here, no sabías ni abrir la Biblia. you didn't how to open the Bible. Tenías un conocimiento solamente. And you have just a knowledge. Pero dimensionó, Dios nos ha revelado. But tell me if it's true or not that Dimensionó God Dios. reveals you. Sí, dimensionó Dios te ha revelado. Tell me if God reveals to you already. Tan te ha revelado He already revealed to que you el día de hoy aquí that estás today you are here para seguir oyendo de su in order to keep revelación. listening about his. Si es para kingdom. Dios, dáselo fuerte. If it's for God, Si es para Dios, a dáselo round of fuerte. applause. En Marcos 8 del 31 al 33, Mark 8, 31 to 33. Marcos habla, o más bien, Jesús anuncia de su muerte. Mark speaks, or Jesus explains and announces about his death. ¿Qué estaba haciendo Jesús? What does Jesus was doing? Anunciando su muerte. Announcing his death. Y de repente Pedro, And suddenly Peter, que no entendía la salvación. that couldn't understand about salvation, Pedro no estaba pensando en mis generaciones. Peter are not thinking about the generations. Pedro era egoísta. Peter was like selfish. Pedro solamente estaba pensando en él. Peter was just thinking about him. No, Señor, No, Lord. si alguien se acerca, If someone gets close, yo lo destruyo. I will destroy him. No voy a permitir que tú mueras. I will not permit that you pass away. No voy a permitir que nadie te haga I will daño. not permit that someone will take ¿Sabes qué le dijo advantage of Jesús? you. You know what Jesus said? ¿Sabes qué le dijo You know Jesús? what Jesus said to him? Apártate de mí, Go away, chancludo. Satan. No era él el chancludo, He wasn't Satan at pero estaba himself. escuchando al chancludo. But he was listening about Satan. Porque en el propósito de Dios, Because in the purpose of God, en el plan de Dios, in the plan of God, era que Jesús muriera it was that Jesus passed away para que en su muerte in order to, in his death, venciera la muerte, he venciera la muerte, venciera, le ganara, dethroned the death destruyera and a destroyed la muerte, the death, recuperara las llaves de la to vida get back the keys of life
en la resurrección, in the resurrection, ascender al cielo to go up to heaven y elevarte a una posición and bring you up to a position para que tu posición so your position, esté por encima de tu it could condición. be above your condition. Tu condición no va a cambiar nada. Your condition is not going to change anything at Lo all. único que va a hacer tu condición es ver tus limitaciones. The only thing that your condition will do is take a look on your limitations. Te va a poner como alguien que no puede hacer esa tarea. It puts you like someone that couldn't do the homework, that task. Pero aquí no estás por tu condición. But here you are not by your condition. Estás por tu You posición. are because of your Y position. esa posición no la dio Cristo. And that position Jesus Christ gave Cuando us Él to us. resucitó, When he resuscitated, cuando Él venció a la muerte, when he dethroned the dead, me sentó juntamente con Él. it put him together with him. Me posicionó juntamente con Él. It put me together with him. La victoria The victory del creyente of the believer, está en la resurrección. it is in the resurrection. Tu victoria Your victory, está en la resurrección. it is in the resurrection. Sé que el nacimiento de Jesús fue importante. I know that the born of Jesus was important. Sé que el caminar de Jesús fue I importante. know that the walk of Jesus was important. Pero no hay nada más importante. But there is nothing more important. Sé que la muerte fue importante. I know that death was important. La cruz fue The importante. cross were important. Pero la resurrección es más But the importante. resurrection is more Porque en important. la resurrección venció a Because in the todo. resurrection, he dethroned Y everything. te posicionó And he positioned you. para que mi posición So your position me haga ver could make you see por encima de las circunstancias. above the circumstances. Por encima de las Above the circunstancias. circumstances. Dice la palabra de Dios The word of God says en Marcos 8, in Mark 8, del 34 al from 37. 34 to 37, ¿Qué caso tiene? there is no reason. ¿Qué caso tiene? There's no reason Ganar el mundo, to save the world, hacer riquezas to make richness, o hacer pobreza. to make ¿Qué caso poorness. tiene? What is all about? Hacer las cosas bien To do right things o hacer las cosas mal. or do bad stuff. ¿Qué caso tiene? What is the reason? Si no estás entendiendo el principio de la salvación, que es ganar el alma. If you are not understanding the principle of salvation, which is winning the soul, No hay nada más importante que ganar el alma. there's nothing more important than winning the soul. Ahora tú pregúntame, Now you ask me, pregúntame. me, ¿Ya me gané el alma? did I win my soul already? Así es. Yes, you do. Cuando recibís a Jesús en tu When corazón. you receive Jesus in your heart, Y si tú vienes por primera vez, and if you come for the first time, y si tú vienes por primera vez, if you are here for the first time, hoy se gana tu alma también. today we're gonna win your soul. Porque hoy also. recibes a Jesús Today you get Jesus in your como tu heart Señor y Salvador. as your Savior and Lord. Por eso los grupos de amistad son tan importantes. That's why the friendship groups are very important, Porque van a empezar a pescar gente nueva. because they will start to catch and fish brand new people. Ese es el propósito del grupo de amistad. That is the purpose of the friendship group. ¿Por qué? Why? Porque van por los nuevos. Because they go for the brand new people. Los que ya tenemos mucho tiempo, The ones that are very old, no tenemos amigos sin Cristo. we don't have friends without Jesus Christ. Ya llevo 15 años en el Evangelio I've been yo. about 15 years in the gospel. Mi gran mayoría de amigos son cristianos. The majority of the people of my friends are ¿A Christians. quién voy a ganar un alma? Who I will win a ¿Cómo soul? voy a ganar un alma? How come I'm gonna win a Pero soul? ¿qué tal todos esos nuevos? But how about they all new people? ¿Qué tal todos esos nuevos? How about they all new people? Todos sus amigos son para They casarlos. all friends are in order Todos to sus amigos son para catch them. pescarlos. They all them are to catch Por up. eso ocupamos los nuevos. That's why we need the brand Porque new los people. nuevos se van a reproducir Because con the los brand new people nuevos. will reproduce in the new ones. Y vamos a tener más gente salva. And we're gonna have more people saved. Más salvas salvadas. More souls saved. Por eso Jesús decía que caso tiene que ganes el mundo That's why Jesus said, what is the reason for you to save the world si pierdes tu alma. if you lose your soul? Es más importante On top, it's more important, el alma the soul, que cualquier cosa. than anything else. Porque cualquier cosa Because anything else, solamente son hasta 120 años there aquí. is on top 220 years in earth. Pero tu alma y tu espíritu But your soul and your spirit, se van a la eternidad. it goes to the eternal life. Eternamente. Eternally. Eternamente. Eternally. Eternamente. Eternally. ¿Quién dice amén? Who could say amen? Amén. Amen. Quisiera regresar, I would like to go back a o little más bien bit, enfocarme or just to focus on something. en el ciego de Bethsaida. In the blind man from Bethsaida. Bueno, antes de allá, moví la Biblia hasta Romanos 12:2. Before that, I moved the Bible until Romans 12:2. Y te lo voy a ir leyendo en lo que lo encuentre en inglés. And I'm going to start reading Ya. in the meantime. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciándose a sí mismo el oprobio, y después se sentó a la diestra del trono de Dios. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight, and then sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Dice, pon los ojos en Jesús, It says, put your eyes on Jesus, el autor y consumador the de author la and fe, consumer of the faith, el cual no estaba poniendo su mirada en sí mismo. which didn't put his seek on himself. Cuando fue a la cruz, no pensó en el oprobio. When he went to the cruise, he didn't talk about the pain. Cuando iba a morir, no pensó en cómo iba a morir. When he was just close to death, he didn't think that he's going to die. En los tiempos de Jesús, In the times of Jesus, el pueblo romano era muy sanguinario. the Roman people were very bad people. Los castigos eran sanguinarios. The punishments are kind of wild Porque tenían que dejar de ejemplo para que no hubiera sublevación. because they must put as an example for the other ones so the other people don't come up to the authority. Jesús experimentó toda una llaga. So Jesus experienced just one wound. Hay películas donde se ve a Jesús rasgado, There's pictures that you can see Jesus with just one wound, ensangrentado, bloodless all around. y hacen solamente una idea de lo que pasó ese And día. there's just a simple idea of what happened that time. Pero Isaías 53 dice que todo fue una llaga. But Isaiah 53 says that he was one only wound. No lo tomes a mal. Don't take it bad. Le quitaron toda su piel. They took the whole skin from No out había of it. no había una parte en su cuerpo que tuviera piel. There was nothing on his skin that has Pero a on él his no le body who has importó. skin. But he didn't care about A it. él no le importó. He didn't care about Porque it él tenía puesto los ojos because he had his eyes después de la muerte, after the death, después de la cruz. after the cruise. Él estaba pensando en mis He generaciones. was thinking about the generation. Él estaba pensando en mis hijos. He was thinking about his sons, Él estaba your pensando sons. en mis nietos. He was thinking about my Él estaba grandkids. pensando en cada uno de He nosotros. was thinking about in each Si one eso no of te you. alegra, no sé qué es lo que If te va a that didn't alegrar. get joy, I don't know what Si you eso no get te joy. alegra, no sé lo que te va a If alegrar. that you don't get joy, I don't know how Jesús you're estaba going to get pensando joy. en ti. Jesus was thinking about you. Jesús estaba pensando en tus Jesus hijos was thinking about your kids. para que fuera la salvación completamente So diferente. savor could be completely different for you. Si ves como Jesús If ve, you see as Jesus see, si ves como Jesús ve, if you can see as Jesus see, tu vida ya la tienes asegurada. your life is ensured. Tu vida la tienes Your asegurada. life is ensured Vamos a already. ver 3 tipos de ceguera. We're going to see 3 kind of blindness. Vamos a empezar con la primera, Juan 9:1. Let's start with the first one. Evangelio de Juan 9:1. John chapter 9, versicle 1. Y dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Aquí está hablando de alguien que fue ciego naturalmente. Here is speaking about someone that was blind by birth. Nació ciego. He birth blind. Hay posiblemente otros tipos de cegueras naturales. It's possibly a different kind of natural blindness. Alguna enfermedad haya provocado que Probably perdieras tu vista. an ill that provokes that to lose your sight. Esa es la ceguera natural. That is a natural blindness. Esa es tu incapacidad física para ver. That is your incapacity that for you to see. Pero en Cristo hay solución. But in Christ there is solutions. Vamos a ver ahora la ceguera emocional. Let's see the emotional blindness. ¿Me ayudan con la alabanza? Help me with the worship. Vamos a ver ahora la ceguera mental. Let's see the mental blindness. Y vamos a ir a Marcos 17 y 18. Let's go to Marcos 17 y 18. Marcos 8, 17 y 18. Mark chapter 8, 17 and 18 versicles. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutéis que no tenéis pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Y no están recordando? And when Jesus knew it, he said unto them, Why reason ye because ye have no bread? Perceive ye not yet, neither understand? Have ye your heart yet hardened? Having eyes, see ye not? And having ears, hear ye not? And do ye not remember? Escúchame. Listen carefully. Ya lo vimos en Marcos 8 del 1 en adelante. We already saw that in Mark 8, from 8 in ahead. Es la multiplicación de los 4,000
de los panes a las 4,000 there personas. is the multiplication for the bread for the 4,000 people. Y había pasado un gran milagro, And there happened a huge miracle. porque de tan poquitos panes Because from just a couple of breads, se les dio de comer a toda la gente. they feed up all the people. Todo se multiplicó. They all multiply. No se multiplicó en las manos de Jesús, It didn't multiply the hands of Jesus. se multiplicó en las manos de sus It discípulos. multiplies the hands of his Sus disciples. discípulos vieron el milagro. His disciples saw the miracle. Poquito más adelante A little bit ahead, vieron que Jesús no traía pan. they see that Jesus has no Y bread. entonces empezaron a cabildear And they start to asking each other, con la levadura. hey, how about the luther? Es que no trae levadura There's no lavender, para poder hacer pan. so we can make some bread. Y Jesús les dice, And Jesus said, o sea, ¿tienen ojos y no ven? I mean, you have eyes and you couldn't see. ¿Tienen oídos y no oyen? You have ears and you couldn't hear. El primero es la incapacidad para ver. The first one is the incapacity for you to see. Pero en el segundo, But in the second one, en la ceguera emocional, in the emotional blindness, tienen la capacidad para ver. they have the capacity to see. Tienen la capacidad para They ver. have the capacity to Pero see. no quieren ver. But they didn't want to see. No desean ver. They don't want to see. Oye, ¿cuántas veces se te han acercado Hey, how many tu people, hija they get close with your daughter o tu hijo? or your son? Dime si no le dijiste a tu hija, Tell me if you said to your son no te sometime, conviene, hey, this is not good for you. no es para ti. This is not for you. No, déjame, No, let me alone. yo lo amo. I love him. Hijo, esa empresa no es lo correcto. My son, this company is not the right Hijo, thing. no estás haciendo lo correcto. My son, you're not doing the right thing. Déjame tropezar. Let me to stubborn Tienen myself. ojos. They have eyes. Tienen oídos, They have ears. pero endurecen su But they corazón harden it their heart porque tienen la capacidad para ver. because they have the capacity to Pero aquí see. viene lo peor. But here comes the worst thing. No quieren ver. They don't want to see. No quieren ver. They don't want to see. Llega un hijo de la universidad, Here comes a boy from the college, va con su papá a la empresa, goes with his dad to the le company, dice, papá, and he says, Daddy, ya estás muy viejito, you are too old. ya vengo yo I come myself con todos mis estudios with all my studies a tomar control de todo. to take control of everything. Y al mes, 2 meses, And after a month or a couple months, ya es un despapalle. everything is a mess. Tiene el conocimiento, He has the pero the no tiene la knowledge, sabiduría. but not the wisdom. Porque la sabiduría Because the wisdom no nada más viene de lo is alto, not just come from the No. high. viene de lo alto. It comes from Porque la the sabiduría viene de lo alto. The Pero la wisdom- sabiduría viene acompañada The wisdom comes con together algo que se llama la with experiencia. something called Y la experience. experiencia te lo van a dar los golpes. And the experiences you'll get it in your life. La experiencia te lo van a dar las caídas. The experience you get it when you fall down. Y esa experiencia la tiene el Padre. And that experience, the Father La has it. tiene un papá. A Father has it. Por eso Jesús lo que quería era tener paternidad en ellos. That's why was Jesus the one that want to have paternhood with Que them. vieran como Jesús ve. So they can see as Jesus sees. Que entendieran como Jesús That they entiende. understand as Jesus understands. Eran sus discípulos. They were his disciples. Oye, qué bonito es decirle a tu hijo cuando está chico. It's very nice to say to your child when he's a boy, Tiende little la boy, cama. hey, make your Qué bed. bueno decirle a tu hijo, hey, arregla la casa cuando yo It is good regrese. when you said to your son, hey, fix the house, Y Diego. están chicos y ellos obedecen. So they are just a little kids, but they obey to Pero you. cuando están grandes, But when they grow up, ya no le puedes estar tú dando órdenes. you cannot give orders and demands to Ellos them. deben de tener la sabiduría They must have the wisdom para ya saber hacer las cosas, to know exactly what to do para poder hacer las cosas. so they can do stuff. Eso se llama obediencia We call that y eso obedience. se llama enseñanza. We call that teaching. Qué padre sería It entonces is great then que tú ya entendieras hacia dónde te quería llevar tu padre. that you could understand where your father wants to put you aside. Por algo te puso a tender la cama, That's why he put you to make your bed. porque él estaba viendo el futuro, Because he was looking about your future. estaba viendo lo que tú no ves. He was looking something that you Y couldn't muchos see. hijos no quieren ver lo que uno ve. And many kids, they didn't want to see whatever the parents see. Dime si uno ve las consecuencias. Tell me if you could see the consequences or not. Oye, te vas a enfermar. Hey, you're gonna get sick. Oye, no tomes Coca-Cola. Hey, don't drink Coca-Cola. Oye, no comas esa grasa. Hey, no le vayas a la América. Oye, no le vayas a la América. My wife's pastor, Pastor Sabio. Amen. Oye, otra vez esta semana. Todas, ¿verdad? Pero 2-0. bueno. Gloria a Dios. El rebaño sagrado. Todos acá. Aplauso, por favor. Tienes que tener la capacidad
You need to have the capacity de prever el futuro. to see the future. Lo que estás haciendo ahorita Whatever you're doing right va a now repercutir en un año, is going to fix in a year and a va a half. repercutir en 2 It will años, affect in a couple years. para bien For good o para mal, or for bad stuff. para bien For good stuff o para mal. or bad stuff. Entonces hoy Then today, tengo que hacer las cosas I need to diferentes. do different stuff. Tengo que ver como Dios ve. I need to see as God sees. Tengo que oír como Dios I need to oye. hear like Porque ya tengo el Espíritu God Santo. sees, because I have the Holy Spirit. Ya tengo la I capacidad have the capacity para already llevar las cosas a como tienen que to ser. bring stuff the way it must be done. Oye, si no abres tu negocio a la hora que dijiste, If you don't open your business and the time that you said, si no llegas con la persona a la hora que tú le dijiste, if you didn't show up with the person that you mentioned the time, si no haces lo que tú estás hablando, if you don't do whatever you're speaking, viene una consecuencia. here comes a consequence. Tienes ojos, You have eyes, tienes oídos, you have ears, pero no ves but you didn't y see, no escuchas. you didn't listen. Si alguien te da un consejo, If someone gives you an si alguien advice, te da un if consejo, someone gives you an advice, agradecele. take it. Un Be amigo, grateful. A friend, un amigo, a good friend, un friend, un amigo, un friend, un amigo, un friend un amigo es aquel is that que te llama la atención, that ask you que te to regaña. do the good stuff, Que to te punish regaña. on you. Un enemigo, An enemy an enemy is es el que te invita a la parranda. the one that asks you to go party. No te quiere. He didn't Es love más, you. te tiene envidia. On top, he's envy on you. Porque nadie quiere Because no one que wants le vaya mejor, that to be better, que le vaya mejor to be better que al que a uno le va. than the one that it goes. Así es que ese amigo So that te friend, quiere llevar a su mundo he wants you to bring it Pero to your tú estás world, but you are para llevar a otro mundo, to bring to some another Al cielo. world, to the heaven, a otro ámbito. to another Al cielo space, mismo. to the heaven. Estamos para hacer la diferencia. We make the difference. Estamos para influenciar. We are here to make influence. Ahora dice Now it says, Efesios 1:17 al 23, Ephesians 1:17 to 23, y es la ceguera espiritual. and it is a spiritual blindness. Pero repite conmigo, But repeat after me. esa ceguera espiritual, That spiritual blindness, esa ceguera espiritual, that spiritual blindness, Dios me la quiere quitar. God wants to take it away from me. De eso oraba Pablo. That's what Paul prays a lot. No es que las necesidades no fueran importantes para Pablo, It's not that necessities are not important for Paul, sino en todo el contexto. but in the whole context, Una de sus oraciones, one of his prayings, la vamos a leer. we're going to read it down. Efesios 1:17. Ephesians 1:17, Bueno, del 15 en adelante. from 15 versicle in ahead. Yo leo una I read one y tú lees otra. and I read the other one. Inicio por el 15. I start with the Por 15. esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, para que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, the eyes of your understanding being enlightened, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, eyes of your understanding being enlightened, abriendo tus ojos espirituales. opening your spiritual eyes. Quiere que abras tus ojos He wants you espirituales. to open your spiritual eyes. ¿Con qué intención? With which intention? ¿Cuál es la intención? What is the intention on it? Ahí viene. Here comes it. Nada más yo. Para que sepáis cuál es la esperanza con la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en las herencias de los santos. ¿Y cuál? Hasta ahí. That ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe according to the working of his mighty power. La cual operó en Cristo, cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all principality
and power and might and dominion and every name that is named, Y not some- only in this world but also in the which to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. And had put all things under his feet and gave him to the build, head over all things to the church. Todo lo puso en vuestros pies. He put everything on our foot. Y puso a la iglesia por encima de And Vallarta. he put the church above Vallarta. Dios no está por Vallarta. God is not for Vallarta. Dios no está encima de Vallarta. God is not above Vallarta. Dios es cabeza de su iglesia. God is the head of his church. Y la iglesia es la que está encima de And the Vallarta. church is the one which is above Y nosotros Vallarta. somos la iglesia. And we are the church. Tú eres la iglesia. You are the church. Estamos para hacer la diferencia. We are here to make the difference. Estamos para cambiar la historia. We are here to change the history. Estamos en ese paso, en ese We proceso. are in that process. Pero en alguna ocasión profetizaron sobre esta casa. But in one occasion they prophesied on this house. Un profeta vio la eternidad. A prophet sees the eternity. Aquí viene algo. Here comes something. No es muy agradable, It is not really tastefully, pero es muy bonito. but it is really nice. Porque dice que años después, Because it says that years later, cuando esta generación when de this generation, this Josué y actual Caleb Joshua and Caleb, ya no exista, it didn't exist anymore, van a agradecer they will be grateful dentro de 50 años, in about 50 years, dentro de 100 años. about 100 years. Van a agradecer They will be grateful lo que esta generación hizo. for whatever this generation did. Porque esta generación fue Because valiente. this generation were Porque brave esta and generación fue brave. valiente. Because this generation were brave. Porque esta generación cambió Because this generation changed los valores de Vallarta, the values of Puerto la Vallarta, estructura de the Vallarta. structure of Puerto Porque Vallarta. esta generación fue valiente. Because this generation were brave. Porque hubo un espíritu diferente Because there were a different que spirit. se enfrentó al sistema, It changed the system. que se enfrentó al mundo, It faced the war. que se enfrentó al chanclas. It faced to the Satan. Pero ya está establecida la victoria. But it is established a victory. El espíritu de Josué y Caleb, The spirit of Joshua and el Caleb. espíritu de Josué y Caleb, The spirit of Joshua and Caleb. un espíritu diferente, One different spirit. se hablará de él It will speak about them in the y se future. oirá de él, He will speak about them. no solo en Vallarta, Not just in Puerto Vallarta, también en Bahía. but in Vallarta Es más, Banderas. dice la profecía que en el estado, On top, the prophecy says that in the dice que state, en todo el país, in the whole country, en todo el mundo, in the whole world, el mundo reconocerá the world will que hubo un recognize espíritu diferente, there were a different que hubo un spirit. espíritu que no tuvo miedo, That there were a spirit that didn't que have hubo un fear. espíritu que fue And valiente, there were a spirit that were brave. porque se necesita valentía, Because we need se braveness. necesita valentía, We need se braveness. necesita valentía We need para braveness. enfrentar lo que se está So enfrentando, we can face whatever is facing. para hacer las cosas diferentes. So we can do stuff Se different. necesita valentía, We need bravery. se necesita hombres y mujeres We need men and que women salgan del estado de confort that get out of the comfort y zone. que vayamos por las almas, And let's go to get those souls. y por las almas And for the souls, también cambiemos Vallarta. we also change Vallarta. Gloria a Dios por tu vida. Glory of God for your Si life. es para Dios, If si it es for para God, Dios, ponte de pie, stand ponte de up. pie.